que algo así iba a traer una secuela de violencia y de confrontaciones. Unos años después, el Papa San Juan Pablo II fue al 50 aniversario de las Naciones Unidas y pronunció un discurso que yo les recomiendo a los amigos que están oyendo este programa y a todos ustedes que si no lo conocen lo busquen y lo lean, y si lo conocen lo busquen y lo relean. En ese discurso el Papa planteaba con mucha agudeza, con mucha perspicacia, la necesidad de una carta de las naciones, porque él veía que el triunfo del mundo libre de Occidente frente al campo socialista estaba generando una euforia peligrosa. Unos Estados Unidos, un Occidente con sus élites liberales y conservadoras se habían embarcado en la aventura de crear un nuevo orden mundial bajo su égida, bajo su control, y dominado por los rasgos del multilateralismo. Supuestamente ese orden descansaría en los organismos multilaterales sujetos a reglas. El multiculturalismo, la idea de que finalmente es un solo destino humano y todos los pueblos del mundo, todas las naciones se pueden refundir y crear algo completamente nuevo, un destino común de la humanidad. Y en el campo económico, la integración de las cadenas de suministro y el funcionamiento de mercados libres con creciente libertad y un auge del consumismo, mayores accesos a bienes y servicios de todo tipo. Lo que estaba pasando en el fondo, bueno, ahí mismo ellos enfatizaban, los grandes teóricos, empezando por Fukuyama, Friedman, insistían mucho en que eso nos iba a llevar al predominio de la democracia liberal en el mundo. Incluso toda una teoría de que donde imperara la democracia liberal no iba a haber guerra. Donde existiera el arco de McDonald's, decía Friedman, países que consumieran McDonald's no iban a la guerra. Eso era la idea de que las sociedades de masa sometidas a los modelos consumistas globales no iban a tener voluntad de ir a conflictos, a guerras exteriores e internos. Claro, lo que no se decía era que el soporte de ese orden era, por un lado, el capicomunismo, la alianza y chimérica, la alianza de Estados Unidos con ese capicomunismo del Partido Comunista Chino. Esa era la premisa ideológica. Occidente confió que los chinos, ya convertidos en una sociedad de consumo de masa, con una clase media, con muchos millonarios, se iban a olvidarse de su larga historia de despotismo oriental, de autoritarismo, y que es cultural. Bueno, pero Occidente entendía que había muchas sociedades asiáticas que habían pasado por esa experiencia y que se habían ido liberalizando progresivamente, y que lo mismo iba a pasar en China. ¿Qué pasa? Cuando eso se estaba dando en el mundo, era una euforia, era una utopía, una ilusión que había de que ese iba a ser el mundo, el destino común de todo el mundo. Fidel Castro, en el 90, está intuyendo la caída inminente de la Unión Soviética y convoca el Foro de San Pablo y monta toda una estrategia
continental con la fuerza de izquierda para la línea latinoamericana de la revolución socialista en el mundo. Y sin el foquismo empieza a tener una primera experiencia en 1998 con el ascenso al poder de el coronel Hugo Chávez por vía electoral. Ya Fidel había sido tentado por la experiencia chilena, donde el Frente Popular, la Unidad Popular, había ganado las elecciones, y también había visto a los militares peruanos hacer una revolución, igual que a los militares bolivianos. Y Nicaragua. Y había vivido también la experiencia, pero eso fue insurgencia, eso fue parecido a la experiencia que ellos vivieron, derrotando una dictadura. Esto era diferente, esto era juntas militares en Perú, en Bolivia, al mismo tiempo en que en Chile llegaba por el poder, por una división de la democracia cristiana, la Unidad Popular con Allende. Y entonces ya desde el poder hacer la revolución. Bueno, Fidel se trasladó allá y estaba preparando todas las condiciones para que desde el poder en Chile se implantara un régimen revolucionario, autorizado por las leyes inexorables de la historia que conducen a la revolución. La superstición marxista. Exacto. Que conducen a la revolución e implantar una dictadura. Sí, sí. ¿Qué pasa? En el 98 se da esa experiencia que para Cuba fue un gran aliento. Y en el 2002, los adversarios de Chávez y los propios Estados Unidos cometen el gravísimo error de intentar un golpe de Estado contra Chávez, pero sobre todo de hacer una chapucería digna de ser registrada en los récords Guinness, que lo que hizo fue consolidar el régimen y darle una fuerza, reforzarlo enormemente, porque eso del intento de llamar a Pedro Carmona, presidente de Fede Cámara, a gobernar Venezuela por la vía de un golpe militar y que después destruyera todo, con un decreto destruyera todos los poderes establecidos, puso a Venezuela ante una situación muy difícil y validó todo el discurso que tenía la corriente chavista y las corrientes de izquierda. En el 2005, la deriva de todo ese proceso lleva a que los países de América Latina formalmente rechacen el ALCA, que lo había propuesto el presidente Bush en el 94. Yo creo que fue uno de los grandes errores, tanto de los norteamericanos, la forma en que lo plantearon, como del mismo liderazgo latinoamericano, pero los prejuicios, el peso de la ideología, los resentimientos históricos pesaron más y se perdió la oportunidad de darle a las Américas un continente integrado que hubiera sido otra cosa, hubiera cambiado probablemente las corrientes mundiales. Ya se había hecho el acuerdo NAFTA, pero el ALCA era otra cosa. Entonces, actualmente, ¿qué tenemos? Quería citar esos antecedentes para que veamos ahora qué es lo que tenemos. Tenemos un derrumbe del orden mundial. Ese orden mundial empezó a derrumbarse en diferentes momentos, especialmente la crisis del 2008, el ascenso al poder de Xi Jinping con una línea revisionista completamente diferente a la que había prevalecido con Deng Xiaoping, diciéndole ya a los Estados Unidos y Europa, bueno, China viene a reclamar un papel diferente al que se le había asignado. Lo mismo, obviamente, anima a Rusia a pasar a la ofensiva para contener a
la expansión de la OTAN hacia el este, porque realmente, incitado por los ingleses sobre todo, la OTAN había estado amenazando su espacio vital, violando líneas rojas que se habían acordado, acuerdos elementales, incluso no lo digo yo, lo dice Kissinger, y lo dice George Kennan, y lo dicen los grandes especialistas norteamericanos, del gravísimo error que se iba a cometer si se seguía con la expansión. Bueno, hay una reacción, y propiamente ahí empieza la guerra híbrida. Pero ya venía desarrollándose otra guerra, que no nos podemos olvidar de eso, que se entremezcla, se justapone, se entrevera, como dicen los campesinos, con esa lucha político-ideológica que es la yihad global. Una yihad global que empieza con la revolución islámica en Irán y todo el movimiento de los hermanos musulmanes que han hecho una alianza estratégica, sunita y chiita, las corrientes más radicales, para vencer a los imperios, a Estados Unidos, a Europa, a Occidente, al enemigo, a lo que ellos ven como el enemigo, incluido también países ateos como Rusia. Ellos veían a Rusia ateo, pero ahora son cristianos ortodoxos, a los chinos y a todos los que de una u otra manera se relacionen con ellos. Se está desarrollando esa yihad desde 1980 propiamente. Empezó en el Líbano precisamente, o en Teherán, en ese eje Teherán, Beirut. Ha entrado una etapa también dramática con el COVID. El COVID, como explica Peter Seihan, marca un punto de inflexión en el proceso de integración de la cadena de suministros globales y empieza la desglobalización. El derrumbe, como llama él, la cartografía del derrumbe de la globalización, ese sueño que se estaba concibiendo. Y realmente ese proceso va acompañado con el avance de una versión de democracia que es iliberal o antiliberal. Se puede decir que es democracia en el sentido de que procura la igualación de las personas, pero es sobre la base también de negar al individuo, negar las libertades, negar los grupos intermedios, porque puede haber una democracia totalitaria, como lo explicaba, lo advertía, Manuel lo dijo ahorita, yo lo quiero repetir, lo advertía Alexis de Tocqueville, cuando decía, en Estados Unidos la democracia está avanzando mucho y la libertad también, pero yo no sé si al final la libertad podrá prevalecer ante el avance de la democracia. Eso es un tema que está planteado ahora en Estados Unidos. Ahora mismo la contradicción que hay en Estados Unidos tiene que ver mucho con eso, con ese pronóstico de Tocqueville. Entonces quería... Pelegrín, una inquietud, ahora que tú estás hablando del liberalismo. John Ikeberry, que es un gran filósofo y político norteamericano, habla sobre la crisis del liberalismo internacional. Claro. Esa crisis del liberalismo internacional está íntimamente ligada, se podría decir, con la crisis de la democracia. Sí, porque fíjate que el punto culminante más alto del liberalismo internacional fue aquella formulación brillante del presidente Wilson de los 14 puntos. El sello americano al internacionalismo liberal en contra del colonialismo, los derechos de las naciones, de las identidades. Bueno, eso definitivamente que fue profundamente ya negado por la realidad, porque cuando Estados Unidos pasa a ejercer su papel de imperio, ahí se ve siempre el tema del doble rasero.
En realidad, ¿cuál es la contradicción dominante que hay ahora mismo en el mundo? Es un choque entre el imperialismo globalista, dirigido por una serie de élites, y el nacionalismo de grandes potencias, que muchas veces son naciones históricas. Octavio Paz hablaba de la revuelta de los particularismos, es decir, las reacciones de los grupos históricos, nacionales, culturales, a el intento de imponerse de los organismos internacionales un solo orden, un orden cerrado, un orden, porque estamos hablando de los totalitarismos que representan el capicomunismo, la autocracia, el nuevo zarismo de Rusia, no, pero hay también un totalitarismo peligroso en Occidente con la ideología del transhumanismo, que la quieren imponer a todos los países del mundo. Y el wokismo. El wokismo. Entonces voy cerrando. En realidad, esa es la contradicción dominante. En América Latina, entonces, eso tiene repercusiones. Ya mencionaba que ese proceso que se dio, que se ha dado en Venezuela, tiene antecedentes remotos. Mira, esta es una obra que yo recomiendo su lectura, se llama La democracia traicionada. Explica por qué llega Chávez y por qué viene la crisis en Venezuela. Es un libro antiguo, ya tiene 3 décadas, se publicó, ¿no? En el 2005, sí, tiene 15 años. Se mantiene vigente. Tiene 19 años. Ese libro explica muy bien la crisis que está viviendo Venezuela ahora, pero yo nunca me olvido de las dimensiones geopolíticas. El que conoce los vínculos estrechos entre Cuba y Venezuela, que son orgánicos, no son relaciones diplomáticas de países amigos, no, es que están integrados en acuerdos de seguridad y defensa, en acuerdos de producción, en acuerdos en todos los sentidos. Y eso llevó a Venezuela esa lógica, porque Fidel logra cautivar a Chávez y a los chavistas con la idea de que la verdadera gran revolución ahora, la nueva etapa, la iban a encabezar ellos, que era Chávez, el que iba a completar la obra que empezó con la Revolución Cubana, y en la lucha contra el imperialismo, pero no solamente en América Latina, en el mundo. Por eso tú ves que Chávez recibe a Mahmoud Ahmadinejad y Maduro también, como mi hermano, el hermano de Mahmoud Ahmadinejad de Irán, mi hermano, de la revolución islámica de los ayatolás en Irán. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, espérate, este mundo está viviendo un momento bien complicado. Obviamente, cuando vienen esos choques globales, se produce el fortalecimiento de las alianzas regionales, y ya, a diferencia de lo que pasaba en la Guerra Fría, donde Cuba es la que en solitario rompe el TIAR y los acuerdos de seguridad internacional, no, ahora es toda una coalición de países que además tienen la ventaja de que están jugando con un Estados Unidos que cada día está más desestabilizado por la guerra, los conflictos internos, la guerra de última generación, porque se están rompiendo los factores cognitivos de la sociedad norteamericana y los factores de cohesión social. Entonces, fíjense. Perdón, sí. Mira, activas el botón de las inquietudes. Sí. Muere Fidel, muere Chávez. ¿Por qué Maduro? Pero es que antes muy sencillo, Maduro no es un conductor de autobuses, como se ha dicho. Pero lo era. No. Maduro era un cuadro que fue enviado a La Habana y se formó en la escuela de cuadros del Partido Comunista Cubano. Pero dicen que y luego lo insertan, era la esposa de Maduro. Pero luego lo insertan convenientemente en un elemento que se consideraba estratégico. Los cubanos lo tenían como un espía. Maduro conoce a Chávez en la cárcel.
Incluso cuando Chávez lo ve, le dice, pero este joven Maduro está verde. Este joven Maduro está verde. Entonces, ¿qué pasa? Los cubanos logran hombre de personalidad que el hombre que pasa de la Asamblea Nacional, la preside, pase a canciller, después a vicepresidente, y convencen a Chávez de que para la continuidad de la revolución continental, no la venezolana, la continental, la revolución socialista del siglo XXI, era necesario que Maduro permaneciera en el poder. Entonces, obviamente, que mucha gente lo cuestiona, que por qué Maduro y no Diosdado Cabello. Y no, porque Diosdado Cabello, mira, el grupo de oficiales que da el golpe de Estado, por ejemplo, Arias Cárdenas, en el grupo tenía más autoridad, o en el grupo de el movimiento bolivariano 2000, que el mismo Chávez. Yo le doy otra lectura. Ahora, ¿quién tenía vamos a decir, la capacidad que tuvo Perón? Porque hay que reconocerle que Chávez en eso tiene una similitud con Perón en lo que se refiere a la política de encantamiento de las masas. Pero es que Chávez era un estratega en comparación a... No, Diosdado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, todo esto termina colocando en este momento al continente, no solamente Venezuela. O sea, la crisis venezolana se está proyectando hace años a todo el continente, y no solamente con el éxodo, con problemas serios de seguridad. Óyeme, la muerte del teniente Ojeda en Chile, por una unidad que viaja de Venezuela a Chile a ejecutar a un oficial venezolano. Eso fue... En buena medida explica por qué Boric marca la distancia frente a las otras corrientes de izquierda que de alguna manera quieren convalidar lo que ha pasado, porque ellos mismos se han dado cuenta. Desde Venezuela, muchísima gente que está saliendo hacia Norteamérica, hacia Sudamérica, salen como venezolanos y no son venezolanos, porque le están dando documentos de venezolanos, y están operando redes de economía canalla, de actividades de canalla en todo el continente, pero eso lo reivindican como parte de la lucha antiimperialista y como parte de una estrategia global de alinear el continente. ¿Con quién? Con China, con Rusia, con los BRICS. Entendamos cuál es la lógica. Esto es, miren, Fidel, desde el principio, resumo, intentó por todos los medios tomar el control en Venezuela, apoyó todas las guerrillas en la etapa posterior al acuerdo de Punto Fijo. Los primeros gobiernos tuvieron que enfrentar a las guerrillas castristas apoyadas por Castro. Eso fracasó. Fracasó Guevara, por eso mismo los cubanos son hábiles. Fíjate lo que hicieron con Camaño. No, lo que pasó con Camaño. Óyeme, a Camaño hay una expresión popular aquí, le comieron el cerebro. El coco. Lo colocaron como el hombre que iba a hacer la otra revolución en el Caribe. Entonces, ¿qué pasa? La experiencia de Chile con Allende, la experiencia Perú, Bolivia, lo mencioné, pero hubo una experiencia en Nicaragua que aleccionó a Fidel. He conocido que Fidel le dijo a Ortega, nosotros los revolucionarios podemos usar la vía electoral para ganar las elecciones, pero no para entregar el poder. Cuando los sandinistas perdieron, tuvieron que llegar a acuerdos donde el ejército quedara en manos de los sandinistas y donde estructura de poder importante de Nicaragua quedara en manos de los sandinistas. Y mira cómo está, cuál es la situación, porque no hemos olvidado de Nicaragua, como no hemos olvidado de Cuba. El continente está sufriendo las consecuencias de haberse olvidado de la situación de Cuba.
y de Nicaragua. Entonces, realmente, cuando uno ve la política americana, uno dice, bueno, pero norteamericana, estadounidense, para decirlo con propiedad, porque americanos somos todos. La verdad es que está en el origen de muchas de estas crisis. Finalmente, una reflexión que quiero hacer, compartir con ustedes algo que dijo recientemente, nada más y nada menos que Francis Fukuyama, que fue el gran teórico, formulador del nuevo orden internacional. Fukuyama recientemente escribió en la revista Foreign Politics un artículo sobre los peligros de la libertad. Y él decía, y coincidiendo virtualmente con el Papa San Juan Pablo II, él decía, a partir de la experiencia de Estados Unidos, donde muchos consideran que la democracia está en peligro, que las libertades están en peligro, él decía, hay que preservar la nación. Hay que preservar la nación porque la garantía de que las libertades perduren tiene que ver mucho con la existencia de la nación. Si atacamos la nación desde un orden global, desde el centro de poder global, vamos a provocar la destrucción de las libertades en todo el mundo, porque eso va a traer guerra, escenario de conflicto en todo el mundo, y obviamente en un escenario de guerra las libertades y la democracia tienen pocas posibilidades de permanecer. Recordemos que en el año 1929 vino la recesión mundial, y en 1930 aquí se inició una larga serie de golpes de Estado en América Latina, militares y civiles, para poder enfrentar las consecuencias de la crisis mundial. Eso fue previo a la guerra mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Fueron 11 golpes de Estado consecutivos. El primero de aquí fue el 23 de febrero. El mundo está en peligro en este escenario de guerra mundial y tenemos que prepararnos. Lo ideal sería, yo lo he dicho y lo digo para mencionar lo de Venezuela, los militares venezolanos que han jugado papeles importantes en todo el continente, el Ejército Libertador, que luego en la misma Venezuela fueron clave en la transición a las libertades y la democracia cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez, no, del dictador Juan Vicente Gómez. Antes. Eleazar López Contreras y Isaías Medina Garita fueron claves. Sí. Y luego con Pérez Jiménez por igual. Bueno, los militares venezolanos y los militares del continente tienen que estar pensando seriamente cuál es el papel que deben jugar en un escenario de guerra mundial. Lo ideal sería que América Latina y el continente sería lo mejor, pero América Latina decidiera alejarse de esas alineaciones que nos llevan al conflicto, convertirnos en una zona, porque recursos tenemos, medios tenemos, convertirnos en una zona donde predomine fundamentalmente un conjunto de naciones con tradiciones, con historia, con, bueno, ¿qué se está discutiendo en Venezuela ahora mismo? Desde el punto de vista del derecho internacional, si nos remontamos a la historia, lo que está en el debate es la doctrina Tobar, que se formuló en 1906, que cuestionaba la legitimidad de los gobiernos, y la doctrina Estrada, que es la que mantiene México, de que no importa el origen del gobierno, la política es no intervención. Entonces, eso es lo que se está discutiendo ahora, porque América Latina ha tenido el panamericanismo, y América Latina en particular, ha tenido una larga historia de generar un derecho público propio. Tú te vas a Asia, como mencionaba el comandante aquí, eso no está presente. O
Eso no está presente en esos países. Eso está aquí en el derecho de asilo. Bueno, la carta, el día que intentaron derrocar a Chávez, se puso a prueba por primera vez la Carta de Lima y funcionó en el 2002, pero ya eso se olvidó. Entonces los militares venezolanos ahora tienen, a mi juicio, un deber.